Muy buenos hermanos, continuamos con nuestra escuela bíblica dominical, la Biblia libro por libro, tomo 8. Estamos en el estudio 21, seguimos en Jeremías. El título es Una carta de consuelo. Nuestro versículo clave se encuentra en Jeremías 29:11, y así nos dice la palabra de Jehová nuestro Dios. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hoy miraremos la parte 3 y 4. Es una advertencia a tiempo junto con una esperanza futura. Estaremos cubriendo ahí en Jeremías 29 los versículos del 8 al 14. Y esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. La palabra de Dios aquí nos advierte que no hagamos caso, o bueno, hablándole al pueblo de Dios, no hagas caso de los falsos profetas. Y es la misma advertencia para nosotros, no hagas caso de los falsos profetas. Sin embargo, ¿cuáles son las señales para un profeta verdadero? ¿Cómo podríamos saber que alguien realmente nos está hablando en nombre de Jehová? Pudiéramos decir de manera muy tajante, hoy ya no tenemos ese problema porque ya no hay profetas. Pero la verdad es que el Señor siempre revela su palabra por medio de sus profetas. Y si bien hoy en día en cuanto a la profecía escrita ya no hay nueva revelación, puesto que está completa toda la revelación que Dios nos dio en su escritura, sin embargo, Dios sigue usando profetas, porque ese es el plan general de Dios, el que quedó ahí plasmado para siempre en la escritura, pero el plan particular de cada uno de nosotros o de una ciudad o de un pueblo o de una región, Dios sigue hablando. Sería realmente absurdo de nuestra parte pensar que tenemos una relación personal con Dios y que ya no tiene revelación para nosotros. Yo podría decir, ¿y en dónde está lo personal? Sin duda alguna, si tenemos una relación personal con Dios, debe de ser una comunicación viva, una comunicación actual, verdadera, de persona a persona. Y esto implica que sin duda alguna el Señor nos sigue hablando y nos sigue revelando. Nada de lo nuevo que el Señor hable va a ser contrario a lo que ya quedó plasmado y escrito. Pero Dios no está limitado a lo que ya se dijo hace 2000 años. Dios sigue hablando con su pueblo, con sus hijos, de manera muy personal. Y mucha de esta revelación tiene que ver con tu vida hoy. Tiene mucho que ver con tu iglesia, tiene mucho que ver con tu pueblo, con tu región. Y entonces, ¿cuáles son las señales de un profeta de Jehová? Allá en Deuteronomios 18, del 20 al 22, así nos dice la palabra de Jehová nuestro Dios. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo,
ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Primero que nada tiene que ver con lo que el profeta ha dicho, con la revelación que ha dicho. Incluso a la hora de interpretar la palabra, ya desde ahí nosotros podemos ver esto si tenemos discernimiento. Nos familiarizamos con la obra de Dios, nos familiarizamos con la palabra de Dios, y cuando alguien habla la palabra de Dios y es verdad, está de acuerdo con toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, con la forma en la que Dios ha venido obrando, de acuerdo a su persona, de acuerdo a todo lo que Dios es en cuanto a lo que nos ha revelado, claro. Si está de acuerdo en toda esa situación, esta es una señal. No nos vamos a limitar a que dice va a temblar mañana o a que dice va a suceder esta catástrofe en un mes, pero vamos a incluirlo también en la interpretación, en la aplicación, en la predicación, y tenemos que tener discernimiento. Cuando aquello que se nos está hablando, aquello que se está exponiendo delante de nosotros, se dice que es palabra de Dios, o se dice que viene de parte de Dios, o se dice que es para el pueblo de Dios, y no concuerda con las escrituras. Esto es, el carácter de Dios no está ahí manifiesto. Lo que Dios nos ha venido hablando desde un principio no está ahí plasmado. Debemos de tener el discernimiento de saber, esto no es palabra de Dios. Y desde ese momento tenemos que estar alertas y sin duda alguna cerrar nuestros oídos, porque toda falsa profecía, todo falso profeta es dulce a los oídos del que tiene comezón por oír cosas nuevas, cosas interesantes, cosas misteriosas o profundas. Pero a nosotros nos tiene que bastar lo que está escrito. Y a partir de ahí tenemos que aprender a discernir. Por eso es importante ver el carácter de Dios, ver su soberanía, por ejemplo. Es algo muy clásico. De pronto alguien dice, Dios no puede. ¿No puede qué? Dios no puede ayudarte porque tú no lo dejas. Dios no puede salvarte porque tú te le revelas. Dios no puede bendecirte porque tú no quieres. Y aunque se oye muy apetecible, sin duda alguna está elevando al hombre a una altura que no le corresponde. Porque el único que es soberano es Dios. Y si de pronto Dios no puede hacer algo dentro de sus mismos planes y de sus mismos propósitos porque alguien más se lo impide, entonces quien realmente es soberano es quien se lo impide. En este caso el hombre. Pero muchas veces nosotros escuchamos esto y nos suena apetecible porque de pronto me veo yo en control de mi vida, me veo yo en control de mi situación, me veo yo en control de lo que está pasando y no hay nada más apetecible al corazón del hombre que saberse en control de alguna situación. Pero esto es falso. ¿Quién puede preguntarle a Jehová por qué lo haces? ¿O quién puede impedirle lo que él se propone? Ahora, él nunca va a obrar en contra de su propia naturaleza, porque ciertamente Dios es Dios. De manera que él siempre obra de acuerdo a su persona. No vamos a entrar en contradicciones y cuestiones filosóficas. Pero ciertamente nadie le puede impedir a Dios algo cuando Él se ha propuesto hacerlo, porque Él es soberano. Y nosotros tenemos que tener ese discernimiento. Lo mismo que Dios sabe todas las cosas y no se contradice a sí mismo. Hemos explicado en otros estudios que en muchas ocasiones Dios nos habla en un lenguaje muy humano, porque es la única manera en la que pudiéramos entender lo que está pasando o lo que Dios llega a experimentar o sentir. Pero no debemos de confundir esto, que de pronto lleguemos a la conclusión que Dios se está contradiciendo.
que Dios está diciendo algo contrario a lo que Él viene haciendo desde un principio. Por esto mismo nosotros debemos discernir en las Escrituras. Por ejemplo, cuando Dios, de pronto alguien dice, esta era la idea original de Dios, pero pues el hombre no lo dejó llevarlo a cabo y ahora Dios tiene otro plan. Esto también es falso. Dios tiene un plan desde antes de la fundación del mundo y ese plan ya se completó y se llevó a cabo y se consumó al final de los tiempos. Porque delante de Dios está el pasado, está el presente y está el futuro. Si de pronto Dios intenta hacer algo y no lo logra y tiene que cambiar de plan, o quería algo y de pronto se ve obstruido y entonces hace algo más, realmente quien está en problemas somos nosotros, porque no es un Dios todopoderoso, porque no es un Dios soberano, porque no es un Dios perfecto, porque sería un Dios con muchos errores, con falta de planeación, que no puede ver más allá, y entonces necesitaríamos buscarnos otro. Pero Jehová es perfecto, Él es todopoderoso, Él es soberano y Él ve el final desde el principio. Quise incluir también esto porque a veces limitamos y nos quedamos fuera de las señales del profeta porque decimos, oh, ya no hay profetas hoy, ya tenemos la Biblia. Y entonces ya no tenemos que preocuparnos por esas señales. No, si habla en contra del carácter de Dios o dice que algo va a suceder y no sucede, pues entonces no tenemos que tener temor de él, pero tampoco tenemos que prestarle oído, no sea que nuestra misma comezón por oír se siembre alguna idea que después nos haga tropezar. Hay otra señal. ¿Y qué tal si sí se cumple lo que dice? ¿Y qué tal si sí es fiel a lo que está escrito? Bueno, allá en Deuteronomios 13, del 1 al 4, nos dice así la palabra de Jehová nuestro Dios. Cuando se levantare en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviréis y a él seguiréis. Y miren, aquí es donde tantas veces y tantos cristianos tropiezan precisamente por ignorar el carácter de Dios y por tener comezón de oír y por querer satisfacer la carne. De pronto, pareciera que todo lo que dice está de acuerdo con la palabra. Incluso lo que profetiza se cumple. Pero en su hablar y en su decir, menosprecia la ley de Dios. Nos dice que ya no tenemos que cumplirla, que ya no tenemos que obedecerla, que ya eso es cosa del pasado, que ya eso es pues de los judíos y cosas de esas. Nosotros somos una nueva generación, nosotros ya somos otra cosa, y desprecia la obra que Dios viene haciendo desde un principio. Podríamos decir, oye, pero no dice eso en las escrituras. Vamos en pos de dioses ajenos, está diciendo, vamos en contra de la ley de Dios, vamos en contra de lo que Dios estableció. Tal persona no debes de oírla. Si hay algo perfecto es la palabra de Dios. Si hay algo perfecto es la ley de Dios. Y quien sea, por erudito, por ortodoxo, por elocuente, por muy poderoso en las escrituras que sea, en el instante en que desprecia la ley de Dios, su ley, sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, todo lo que Dios habló, en el momento que lo desprecia, en el momento que te diga, tú no tienes que observarlo, tú ni siquiera tienes que conocerlo ni leerlo, tú estás en la gracia, tú vive. No prestes oído, no prestes oído.
Dios te está probando para saber si amas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y aquí es donde digo que muchos tropiezan porque el hombre tiene deseos de ser libre y todo lo que venga con la palabra ley o estatuto o mandamiento, inmediatamente lo rechaza. Así de que está esperando un falso profeta que le diga, ignóralo, no lo cumplas, eso ya no se aplica para ti. Eso fue hace muchos años. En otras palabras, Dios se equivocó con ellos y les dio estas leyes, pero no funcionaron. Para ti hay otras nuevas. Dios en aquel tiempo pues no entendía cómo era el ser humano, pero ahora hemos evolucionado y eso ya no es aplicable a nosotros. Mira, ahora nosotros estamos en esta nueva dispensación. Y vuelvo a lo mismo. Jehová es el mismo ayer, hoy y siempre. No se ha equivocado, no ha cometido errores, no ha tenido mala planeación, sino que lleva un plan perfecto desde el principio hasta el fin y todo su plan se ha venido llevando a cabo a la perfección. Por eso nos dijo el final allá desde el principio para que cuando veamos qué sucede nos demos cuenta que Él sabe todas las cosas, entiende todas las cosas y Él es perfecto y Él es soberano. Así que estas dos señales nosotros debemos de familiarizarnos con ellas. Primeramente, entender la palabra de Dios, discernir la palabra de Dios para que todo aquel que venga y hable en contra del carácter de Dios, en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo establecido por Dios, inmediatamente ya es un falso profeta. ¿Cuánto más si dice cosas que van a suceder y no suceden? Y está diciendo que Dios le habló, o que Dios le dijo, o que Dios le reveló, y entonces no se cumple aquello, es evidencia que es un falso profeta. Pero también tener cuidado de los que sí hablan y sí dicen y sí se cumple y Dios me dijo esto y así sucede y Dios me reveló esto en sueños y así sucede exactamente como habló. Y parece que todo concuerda con la palabra, pero de pronto nos habla y nos invita a ir en contra de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, de los estatutos, de los decretos, de la voluntad misma de Dios. En ese instante nosotros debemos de entender que es un falso profeta, que estamos siendo probados. Y si somos tentados a desobedecer a Dios porque lo dijo fulano, lo dijo sutano, o a menospreciar la ley de Dios porque realmente pues ya no la quiero y ni quiero obedecerla, entonces hemos sido víctimas de un engaño y realmente estamos en riesgo de que Dios nos discipline porque hemos mostrado que no amamos a Jehová nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Ahora, ¿cuál es esa buena noticia, esa esperanza? Bueno, cuando en Babilonia se cumplen los 70 años, dice Jehová, yo os visitaré. Y miren la obra del Espíritu de Dios, porque esto es importante. Miren, me invocaréis y vendréis y oraréis. Aquí el Señor establece que va a haber una reconciliación, pero va a haber un obrar mutuo. Ellos lo van a invocar y exclusivamente a Él, porque Jehová Dios es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. Cuando dejes de invocar, bueno, hoy en día a lo mejor el cristiano diga, pues yo no tengo ningún otro Dios. A veces es nada más de la boca hacia afuera. Pero ¿cuántas veces tu seguridad está en tu dinero? Y realmente mientras tienes dinero te sientes seguro, mientras traigas tu carterita o tu tarjetita de crédito o tus billetitos o los tengas en el banco y tú puedas ir a recogerlos a la hora que quieras, te sientes seguro y no invocas a Jehová. Realmente estás invocando al Dios del dinero. Pero cuando invoques exclusiva y únicamente a Jehová y en Él esté tu esperanza y en Él esté tu seguridad, ¿cómo sabrás eso? Te pondré este ejemplo. Jehová Dios dice que no se puede servir a dos señores. No puede servir a Dios y al dinero. Mira, si cuando un asunto de las cosas de Dios concuerda con un asunto de las cosas del dinero, y me puedo referir a tu trabajo, ¿a quién prefieres? No te engañes.
¿Cuántas veces le has dicho a Dios, espérame, no me voy a congregar ahorita, o no voy a ir a hacer esa visita que tengo oportunidad de hacer, o no voy a ir a compartir, aunque tengo esta oportunidad de hacerlo, porque necesito trabajar y necesito hacer esto y necesito hacer aquello? Y de pronto Jehová Dios queda en segundo lugar en tu mente. No quiero que pienses que tú lo pusiste en segundo lugar. Mucha gente dice, pon a Dios en primer lugar. Y una vez más, Dios no es un ídolo para que tú lo pongas o lo quites o lo dejes. Dios es Dios. Pero en tu mente tú de pronto no le das prioridad a las cosas de Dios, sino es que le das prioridad a las cosas del dinero. Mírate y examínate. Si Dios es realmente tu prioridad y te importa más servirle a Él y quedar bien con Él que con nadie más, entonces has llegado al punto en el que le invocarás solo a Él. Y enseguida dice, y vendréis, buscaréis a Jehová tu Dios y oraréis. A Él presentarás su necesidad, a Él presentarás tus peticiones, a Él presentarás tu gozo, a Él presentarás tu alegría, a Él presentarás todo lo que tiene que ver contigo y con las cosas que amas y que te preocupan y que quieres. Cuando estas cosas sucedan, Él te oirá. Ahora, ¿por qué le dice esto a Judá? Porque Judá se apartó de Dios e invocó otros dioses y buscó otros dioses y sirvió a otros dioses. Bueno, cuando fuera removido todo eso y que única y exclusivamente fuera Jehová su prioridad y su Dios, entonces esa restauración empezaría. El número 70 es importante porque no nomás son 70 años literales los que Judá y Benjamín estuvieron cautivos, sino que también es el tiempo perfecto, el tiempo necesario, el tiempo que se ocupa para que aquello se cumple. De manera que el Señor le está diciendo a Israel lo que va a suceder, porque efectivamente así sucedió, pero también le escribe esta carta para que se prepare y prepare a la generación que le va a tocar esto. Ellos van a venir, ellos van a orar, Dios los va a ir, ellos van a buscar, y lo que no había sucedido, ellos lo van a hallar. Y la razón es simple, porque lo harán de todo corazón, porque a lo largo de ese tiempo Dios preparará sus mentes, Dios preparará todo lo que corresponde para que le busquen de todo corazón y para que le encuentren y su comunión se fortalezca. Esos mismos pasos son para ti, para mí. Es necesario que remuevas cualquier otro Dios que tengas en tu corazón. Es necesario que tu única seguridad sea Jehová de los ejércitos, no tu dinero, no tu trabajo, no tus influencias, no tu familia. Mira, te daré otro ejemplo. Hay veces que tienes un problema y antes de orar, si es un problema político, pues vas con los políticos a los que conoces. Si es un problema policíaco o de conflicto, pues vas con alguien que se relaciona ahí que conoces. Si es un problema económico, vas con aquel tío, pariente, amigo rico que tienes. Y cuando ya todos esos recursos se acabaron y no resolviste tu problema, te acuerdas que hay que orar. Eso no es invocar a Dios primero y como a Él demanda. Es que Él sea primero. Tengo un problema, primero inclino mi rodilla y oro a Dios y espero la dirección que Él quiera darme para resolverlo. Porque hay quienes oran y de todos modos hacen lo que iban a hacer, oraron o no. No, oramos, esperamos su dirección y Dios nos indica. Entonces sí estaremos invocando a Jehová nuestro Dios. Y entonces sí le estaremos buscando de todo vuestro corazón. Y ciertamente lo hallaremos. Esa carta era de esperanza, pero también era un llamado a la paciencia. No estaba hablando de una semana o de un mes o de un año. Iban a pasar 70 años. Y repito, no es necesariamente importante los 70 años literales. El
tiempo perfecto y necesario para que nos despojemos de todo lo que nos estorba, especialmente de todos estos falsos dioses, para que empecemos a discernir estos falsos profetas que nos engañan y nos roban tanto de nuestra vida espiritual, y para que busquemos a Jehová nuestro Dios de todo nuestro corazón. Que no nos volvamos a nadie ni a nada, sino a Él exclusivamente, y Él que nos indique qué dirección tomar, cómo vivir nuestras vidas. Llegamos al fin de nuestro estudio 21. La semana que viene, primero Dios, haremos el estudio 22. Dios les bendiga grandemente. Cuídense mucho y escudriñen las escrituras. Familiarícense con ella. Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. No te dejes engañar, porque no está en juego algo simple, está en juego tu eternidad. Dios te bendiga grandemente.